Soy feliz. Capítulo 95. En el bosque cercano de Uzu, Himeko se encontraba rompiendo lo más fuerte que podía a un árbol grueso y de gran tamaño, algo que no daba ningún resultado debido a su poca fuerza en los brazos, no logrando cortar lo más que pudiera, o al menos, no tan rápido como deseaba. Su sudor cubría toda su cara, sus ojos rojos por el ardor y por el increíble esfuerzo que estaba poniendo en su entrenamiento, que para su gran frustración, no daba ningún resultado favorable, incluso con ambas katanas terminaba por verse reducida a más esfuerzo físico, sus muñecas le dolían, sus brazos se sentían entumecidos, apenas con tener el agarre y solo con un pensamiento. Enojo. Maldita Emi. ¿Por qué? Porque alguien como ella puede ser más fuerte que yo. ¿Por qué? Un pensamiento de miedo llenó su mente al recordar su humillante derrota a manos de esa niña, el horrible sentimiento de miedo al recordar esa mirada en sus ojos, y sus 10 segundos de muerte temporal, lo que fue una experiencia sumamente traumática, que por más que intentara hacerse más fuerte cada día y superar ese evento, no lograba nada, incluso si hacía el doble de esfuerzo, solo terminaba lastimándose, y el descanso era horrible. Era como si, Emi, de alguna manera estaba destinada a ser más fuerte que ella, incluso dejándola como la más débil de las dos. Ese la enfureció. Ella se esforzó, maldita sea. Entrenó durante mucho tiempo, completó toda prueba que se le dio, venció a todos los de su clase, solo con la idea de así ser lo suficientemente fuerte para proteger a su hogar, proteger a su gente de lo que sea que hubiera en el mundo. Pero, ¿cómo podría serlo si había alguien ahí fuera a la que no podía superar por más que intentara? Una vez dio el último golpe, sentía como toda la fuerza de su cuerpo la abandonaba, sus piernas perdieron energías y cayó al suelo, con todo el dolor por lo que fue imposible para ella el volverse a levantar. El golpe que se dio no fue tan fuerte como lo que se sentía. Se sentía patética. Por alguien que actuaba aún peor por su manera demasiado inocente y llorona a todo y a su alrededor. No podía ni siquiera romper su límite de fuerza, o hacer que su cuerpo fuera lo más fuerte o resistente posible. Nada. ¿Cómo podía ella superarla en este estado? Casi sentía que era un logro imposible o solo un sueño tonto que ella misma se creyó. Pasó una hora tirada en el piso, no encontraba las fuerzas para levantarse o incluso para seguir entrenando o volver a casa. Ese pensamiento se fue cuando sintió a alguien acercarse a su ubicación. No tomó ni un segundo para saber quién era, su piel se puso rígida y el corazón casi salió de su pecho por el horrible sentimiento de miedo y terror abrazarla. Himeko-san. ¿Dónde estás? Himeko-san. Era Emi. Estaba muy cerca y por su tono parecía preocupada y nerviosa, como siempre. Pero eso fue más que suficiente para hacer que su cuerpo diera la orden de levantarse del suelo en un movimiento lento y silencioso para salir y huir de ella, lo más sigiloso posible. No quiera acercarse a ese monstruo, no quería sufrir otra humillación y caer rendida al suelo como nada más que un muñeco de prueba insignificante. Necesitaba escapar. Debido a la fatiga que sufría apenas era capaz de mantener el ritmo habitual, y debía de hacer un esfuerzo para no llamar la atención de esa niña por más que quisiera la muerte de frente otra vez. Himeko-san, te encontré. Un frío aterrador recorrió todo su cuerpo al escuchar a alguien a su lado, y ese tono infantil resonando en sus oídos. Dio la vuelta para ver que estaba a centímetros de la cara sonriente de Emi mirándola con ojos violeta brillantes, y no en el buen sentido. Debido al sol ocultándose detrás de ella daba a reflejar que era más una especie de espíritu inocente y violento que vino por ella a terminar el trabajo de una vez por todas y llevarse su alma al más allá. Era horrible. Su cerebro tomó la única opción que parecía ser la más obvia. Correr. Y eso hizo, incluso si sus piernas gritaban de dolor, el miedo que tenía era más fuerte. Casi quería gritar por ayuda. Mala suerte nadie iba a escucharla. Himeko-san. Espera. Emi corrió tras ella, siguiéndole el ritmo o tal vez superándola por unos pocos metros de distancia, para el horror de la mayor que veía a su perseguidora corriendo a una velocidad ridícula para alguien de su tamaño y edad. Déjame en paz. Ella gritó esquivando un árbol tras otro esperando confundirla, solo para darse cuenta de que fue inútil al tenerla detrás de ella. Espera Himeko-san. Aléjate. Pasaron cerca de un campo de entrenamiento bastante extremo, notando las diferentes trampas instalados, en puntos escondidos alrededor de un bosque lejano. Tenía que arriesgarse. Tal vez esta fuera su oportunidad de librarse de ella y así vencerla. Tiró de una de las trampas, lo que hizo que una gran cantidad de armas de larga distancia fueran disparadas, todas viajando a una velocidad borrosa, que era imposible de ver o esquivar.
Corrió lo más que pudo alejándose del ataque, descansando un poco sus piernas para ver a lo que pronto sería a una Emi envuelta en armas atravesando todo su cuerpo. Futón. Impacto de aire. Romper. Estallido. Todas las armas que iban en dirección de Emi fueron repelidas a la dirección contraria, golpeando y rompiendo los aparatos diseñados para disparar las armas. Una cúpula de aire rodeaba su cuerpo como una especie de burbuja envuelta en aire rotativo que desvió y destruyó todas las armas con el propósito de matarla, incluso algunos árboles no se salvaron. ¿Qué? ¿Desde cuándo sabe Jutsu elemental? De pronto se dio cuenta de Emi no se había detenido y seguía su paso hacia ella con más fuerza que antes. Tomó un poco de aire y obligó a sus piernas a seguir avanzando. Segunda trampa. Sacó un kunai de su portaarmas y cortó todas las ataduras que vio frente a ella. De pronto sintieron como el suelo empezó a retumbar y temblar, los sonidos de golpes resonando sobre sus cabezas. Vieron una gran avalancha de rocas, todas ellas midiendo más 5 metros. Himeko se puso segura lejos del punto de colisión, mirando a Emi acercarse más y más al peligro. Esas rocas estaban reforzadas hasta tal punto que era posible que un puño de mito podría ser suficiente para romperlas. Romper. 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 Emi se lanzó hacia las rocas, rompiendo todas y cada una de ellas con sus puños desnudos. No usó chakra en absoluto, solo fuerza bruta. Pequeñas rocas cayendo a un lado de ella como si no fueran nada. Para la mirada de horror de Himeko, que miraba todo con la mandíbula abierta sin saber cómo reaccionar ante eso. Himeko-san. Emi gritó alzando los puños, con los nudillos abiertos y empapando su cara con su propia sangre. No había dolor en su mirada, solo determinación ardiente en sus ojos violeta, luciendo más aterradora. Tercera trampa. Himeko llegó a una enorme cueva subterráneo, donde tenía una límite de gente debido a lo que tenían ahí. De pronto se dio cuenta el porqué. Jaulas enormes de más de 20 metros, todas y cada una de ellas enjaulando todo tipo de criaturas raras, bestias y animales muchos más grandes que la otra, mirándola con ojos rojos, hambrientos o salvajes, incluso insectos enormes que la miraban con sus múltiples ojos. El lugar daba miedo. Sentía que Emi pertenecía a este lugar con todas estas criaturas, no solo por su aterrador aspecto, sino por fuerza abrumadora y comportamiento. No se detuvo a contar a todas, pero dedujo que eran un total de 30 de ellas. Debido a lo largo pasillo que recorrió para ver la luz al final de la cueva. Himeko-san. Escuchó la voz de Emi a lo lejos del largo y aterrador pasillo. No iba a detenerse, tenía que librarse de ella como sea. Mientras corría, llegó al sello de liberación, y liberó a todas y cada una de las bestias de sus jaulas, y ella escapando del lugar. Las criaturas salieron de sus jaulas en un rugido y sonidos de emoción al ser libres de su prisión durante tanto tiempo, todos vieron con atención como una niña se acercaba a ellos sin detenerse, lo que hizo a todos felices, iban a ver quién la devoraba primero. Himeko salió de la cueva, bastante lejos para su seguridad y alivio. Cayendo de rodillas al suelo, no soportaba más su horrible cansancio de tener que correr y correr después de un duro agotador entrenamiento, y casi sentía que podía desmayarse en cualquier momento por el agotado estado en el que se encontraba. Miró detrás de ella a la cueva, ya podía escuchar los muchos sonidos de todas esas bestias haciendo que con Emi, crujidos y crujidos de todo tipo resonando en sus oídos, como si fuera alguna especie de carnicería loca por una sola persona, imaginándose a todas esas criaturas peleándose por una presa tan pequeña e insignificante. Apenas pudo divisar algo saliendo de la cueva en una gran mancha que pronto empezó a aumentar hasta pronto convertirse en un pequeño lago. Rojo. Mucho rojo. Era sangre. Una cantidad ridículamente grande que empezó a aumentar. Una mirada de miedo y shock se reflejó en su rostro. Espera. No era posible que... Golpe. Golpe. Romper. Golpe. Estruendo. De estallido de sangre y tripas, salió de la cueva, aterrizando frente a ella la cabeza de un serpiente de gran tamaño que la hizo gritar por la forma desfigurada del gran reptil. Un ojo colgante, su mandíbula floja y parte de su cerebro esparcidos por el suelo y colmillo rotos. Lentamente volvió su atención hacia la cueva, golpe tras golpe, incluso podía escuchar los diferentes sonidos de agonía de los demás, como si gritaran por ayuda. Los había encerrado a todos al acecho de un depredador aún más salvaje. Empezó a temer por la vida de todos ellos, como si fuera su culpa en primer lugar el dejarlos encerrados.
Más y más sangre salía de todos lados, huesos, órganos, ojos, carne molida, todo era cubierta por la característica sangre roja y ardiendo que todos ellos tenían, incluso los insectos trataron de escapar lo que parecía ser inútil. Era un maldito baño de sangre. Ya podía sentir la bilis subiendo por su garganta. Lo que fue peor es que todo ese sonido se detuvo. Un silencio aterrador se ha apoderado de todo el lugar. Incluso las aves se callaron. Pudo divisar de la cueva algo pequeño moviendo a través de todo ese sangre que llevaba hasta la mitad de su pequeño cuerpo, todo de ella envuelto en una capa de sangre fresca y caliente, una sonrisa y ojos brillantes mirándola desde la distancia. Himeko-san, la chica, renovada por un miedo aún mayor, hizo a su cuerpo moverse una última vez, corriendo de esa cosa. Esa cosa no era una niña. Ni siquiera era humana. Era un demonio. Otra razón más para correr, con Emino perdiendo el tiempo detrás de ella. Himeko ya no podía, sus piernas le dolían de tan solo seguir corriendo para seguir viva. Ya casi no podía respirar. Lo que fue peor es que pronto se encontró debajo acorralada en un callejón sin salida, no podía usar su chakra para subir, y sus piernas no parecían estar en condiciones para subir las rocas, y la poca luz debido a los árboles no la ayudaba en nada a su creciente miedo de pensar que podía ser encontrada. Paso. 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 Se detuvo abruptamente por el sonido lento que escuchó muy cerca de ella. Con todo el miedo del mundo, se dio la vuelta, para verla, todo su cuerpo de sangre caliente y humeante, salpicando el suelo, mirándola con esa sonrisa adorable y sus ojos brillantes, verla con toda esa inocencia que era aterrador verla. Te encontré, Himeko-san. Ese dulce tono en su voz hizo que toda la sangre de su cuerpo se congelara. Emi se acercó a ella lentamente, sus pies rechinando por toda la sangre que la cubría, la mirada en su rostro no cambió mientras la miraba directamente a los ojos, como si quisiera ver a través de su alma y todos sus pecados cometidos en su corta vida. Se apegó lo más que pudo al muro, lo más lejos que podía de esa cosa que acercaba mortal y lentamente, las gotas que caían al suelo no ayudaban a su aterrador aspecto. Su labio empezó a temblar, y sin siquiera saberlo empezó a llorar, una corriente enorme de lágrimas se escapaban de ella de solo verla a punto de matarla o torturarla por pensar que la había hecho enfadar de alguna manera. No pensó nunca que su vida fuera a acabar de esa manera. Ya vio de lo que esa cosa era capaz, incluso sin siquiera esforzarse. Y lo peor de todo es que ella aún no se creía capaz de lograr todo eso, incluso con toda la experiencia que tenía. Otra razón más para creer que era débil. Espera, por favor. No te acerques. Estaba a unos cuantos metros cerca que se sentía que el tiempo cada vez más rápidos, el corazón en sus oídos, y la falta de aire, un nudo en su estómago y un fuerte sentimiento de miedo acompañándola. Iba a morir. Por favor, no me mates. Silencio. Lo único que se podía escuchar eran sollozos y gemidos, que duró unos buenos segundos mientras que la joven esperaba lo que iba a ser el fin de su corta vida. No había logrado absolutamente nada y así era como todo iba a terminar. No era justo. Alzó la vista al ver que no pasaba nada, o fue que ya la habían matado y que su muerte había sido rápido e indolora. Solo para ver a Emi, inclinándose a unos 90 grados en total perfección con las manos juntos. Por favor. Perdóname, Himeko-san. Fue un momento confuso para la joven pelirroja, ver a la niña que siempre creyó que era una tonta y fastidiosa por siempre ser tan llorona, nerviosa, inocente, infantil y alegre, ahora volviéndose alguien que le causaría pesadillas, estaba disculpándose. ¿Qué era esto? ¿Un sueño o alguna especie de broma mal hecho? Emi alzó la vista limpiándose un poco de la sangre que le cubría todo el rostro, dejando ver esa mirada tan preocupada que siempre veía en ella casi siempre. Lamento mucho todo lo sucedido. Perdón por haberte vencido ese día que me pediste que te enfrentara. Si no te hubiera derrotado, entonces no estarías molesta conmigo. No quiero que Himeko-san me odie. También perdona por siempre ser como soy, siempre llorar, y no mostrar las emociones que tú quieres que muestre. Emi empezó a llorar una vez más, pero multiplicado por 10, ríos de lágrimas mojando todo el suelo, labios temblorosos y las mejillas rojas. Pero eso es imposible, Himeko-san. No puedo cambiar, incluso si pudiera, no lo haría. No quiero ser alguien que no soy. Quiero ser quien soy. Soy quien soy. Soy Emi Uzumaki. Una niña tan llorona y chillona que supera a todos. Soy amable, calmada, serena, pasiva, compasiva con todos, y una de las mejores de nuestra clase. No cambiaré por nada. Por fin.
Emi dijo todo lo que había querido decirle, y ya no podía pedir otra cosa. Se quedó mirando a Himeko por un buen rato, la joven mirándola con completa confusión en sus ojos antes de fruncir el ceño, lo que hizo que Emi empezara a temblar. «Eres una completa idiota», ella gritó. «Guaa». Himeko-san se volvió a molestar conmigo. «Guaa». «Deja de llorar de una buena vez. Casi me matas del susto, idiota». «Guaa». Emi siguió llorando a todo volumen. Himeko se levantó con fuerza renovada mirando a la niña llorona frente a ella, impotencia incomparable sobre sus hombros. Quería golpear a Emi. Pero dudaba de que ella pudiera sentirlo debido a lo fuerte que era y que ella estaba agotada. ¿Por qué? ¿Por qué Emi tenía que ser así? No lo entendía. Incluso si pudiera, ¿de qué serviría? No valía la pena. Nada de lo que ella hiciera. Y aquí estaba, recibiendo compasión y llanto por su compañera más joven y más fuerte que ella en todos los aspectos de la palabra. Antes de que siquiera pensar en algo más. Sus propias lágrimas empezaron a salir. Un fuerte sentimiento de culpa carcomiéndola, y no pudo evitar llorar, para luego comenzar a gritar en donde todo lo que estuviera a su alrededor la escucharan a ella y a mí, y llorar, cayendo de rodillas por la impotencia de no poder ocultarlo por más tiempo. Llorar y gritar, era lo único que se podían escuchar de ambas Uzumakis, compartían tristeza y lágrimas, dolor y pena. ¿Quién diría que podrían estar compartiendo ese mismo sentimiento entre las dos? Años después. Un grupo de jóvenes kunoichis estaban corriendo lo más que podían alrededor de un gran campo de entrenamiento, corriendo un total de 50 kilómetros sin descanso alguno. Se podía ver en sus rostros el agotamiento extremo, pues habían estado dando vueltas sin parar en un día bastante caluroso. Eran Uzumakis, pero el entrenamiento que su instructora les había dado era demasiado extremo. Todos se detuvieron al llegar al final, muchas de ellas cayendo de rodillas al suelo, otras cayendo encima de la otra, usando al lado como soporte para evitar caerse. Un pequeño respiro. Bien, ahora denme 50 vueltas más. La instructora de este horrible entrenamiento no era otra que Himeko Uzumaki, de 20 años. Habían crecido bastante bien, teniendo un cuerpo bien desarrollado, cabello largo salvaje, portando una armadura de batalla con 2 katanas enfundadas en su cintura. Su rostro estaba libre de cualquier imperfecto, pero una mirada fría y seria para el gusto de cualquier hombre que intentara pedirle una cita, y ella siempre se negaba. «Por favor. ¿Podemos tomar un descanso?» «¿Sí? Hemos estado corriendo por horas. No puedo mover las piernas». Todas eran quejas y quejas bastante justas. No habían tomado ni un descanso ni para comer, su instructora no les dio permiso de hacerlo. Lo que consiguieron fue una fría mirada, que hizo a todas temblar. ¿Ustedes creen que el enemigo les dará unos minutos de descanso en una pelea? Si no rompen esos límites no llegarán a nada. Ahora a correr. Resignándose, todos hicieron un esfuerzo para levantarse y volver a su entrenamiento, que resultó ser una tortura. Buenas tardes a todas. Una figura alta entró al campo, y todas ellas reconocieron la voz al instante. Emi One-san. Todas gritaron a excepción de una que vio a la recién llegada con un suspiro cansado. Era Emi Uzumaki, de 18 años. El tiempo había sido bueno con ella, era bastante alta, superando a Himeko, tenía un cuerpo de reloj de arena, un rostro en forma de corazón, y su traje de batalla hacía todo lo posible para no mostrar demasiado, pero su busto y escote superaba a cualquiera otra mujer en su aldea, lo que fue una envidia de muchas, y lo mejor de todo era su personalidad, que fue buena tenerla cerca. Todas las jóvenes se lanzaron a los pies de Emi para su sorpresa y alegría de ver cómo la recibían. También me alegra verlas a todas. Miren. Traje bebidas para todas por su gran esfuerzo. No tardó mucho para que las jóvenes empezaran a llorar de alegría, rezando en silencio a los cielos por haber mandado a su ángel salvador a cuidar de ellas de su horrible entrenamiento. Todas ignorando a Himeko, que vio esto con decepción y desaprobación. Las malquerías a todas de mí. Este no es el comportamiento que debe de tener una kunoichi a la hora de entrenar. Las jóvenes Uzumakis se ocultaron detrás de Emi con lágrimas en los ojos. Emi One-san, Himeko-san es muy mala con todas. ¿Sí? No nos da descanso, iba a matarnos de hambre. Es muy cruel. Mala y fría con todas nosotras. Muchas dieron sus quejas mientras se quedaban detrás de Uzumaki mayor como protección de la mirada fulminante que Himeko les lanzó. Así. Vengan y díganmelo en la cara.
Himeko sacó sus katanas mirándolas con una mirada de muerte, lista para dar su castigo, lo que provocó que todas chillaran de miedo y buscaran la protección de Emi. Eso no es nada bueno, Himeko-san. Emi se paró enfrente de la Uzumaki enojada con una mirada de enojo, lo que fue inútil viendo que verse molesta no era su fuerte, se veía adorable a la vista de las demás intentarlo. Hubo una pequeña discusión, de la que no hubo ganador, pero todas votaron por Emi. Para molestia de Himeko. Un futuro mejor del que las dos Uzumakis se llevaban mejor. Tiempo después. Mito estaba en su oficina escribiendo una carta después de un largo día de trabajo. Años después del incidente con sus estudiantes, una más problemática que la otra. Se había alegrado hasta cierto punto en donde Himeko toleraba un poco la compañía de su compañera más joven, incluso ahora parecía mejorar. Ambas se habían vuelto más fuertes, una más fuerte que la otra. Mito sabía bien de lo que Emi era capaz hasta cierto punto, había recibido informes de todas sus misiones, cada una de ellas con resultados prometedores, aunque en sí, era un tanto exagerado. No sabía por qué, pero sentía que Emi se estaba volviendo una especie de máquina asesina. Por obvias razones. Termino de escribir, llamo a una ave mensajera. Dale a esto a Emi. El ave salió volando en dirección a las afueras de la aldea, a una playa que desde la distancia y un ojo muy agudo, Mito podía ver que se estaba dando un enfrentamiento contra ninjas de la aldea de la niebla. 15 barcos de guerra enfrentando a su enemigo. Empezó a tener una pizca de lástima por ellos. No por su gente. Sino por los enemigos. Una sola persona se estaba enfrentando a ellos y podía decir que era una masacre. Fuera de los muros de Uzu, en la playa. Sangre, cabezas, brazos cortados, tripas, sesos esparcidos por toda la arena, coloreando todo de un rojo alarmante y desagradable. ¡Corran! Es un monstruo. Muchos ninjas gritaban mientras hacían de todas las formas de correr de su asesina que iba matando uno a todos los que estaban cerca de ella. Lanzaban niebla por todos lados esperando confundirla o al menos sorprenderla. Lo que resultó en que la niebla se volviera roja, para horror de los que tenían unos cuantos segundos de vida antes de que sus cabezas cayeran al suelo. Lanzaban técnicas de agua, kunais, etiquetas explosivas, pero no lograban nada, armando pelotones y planes, pero no lograban nada más que la muerte de más tropas. Aléjate de mí. Un ninja de la niebla que se arrastraba por el suelo ya que le cortaron su pierna derecha le gritó a una figura alta que salía de la niebla roja, dejando un rastro de sangre por donde ella pasaba. Todo de ella estaba cubierta de sangre, de todos sus enemigos. El ninja miró a la mujer como ahí fuera la muerte encarnada en el mundo. Una katana goteando sangre. La mirada en el rostro de Emi no reflejaba absolutamente nada, mirando a enemigos sin nada de piedad mientras trataba de alguna manera de salvar su vida. Una cosa que aprendió desde que empezó su vida como ninja. Oculta las emociones, deshazte de ellas de ser necesario, nadie tendrá la misma piedad contigo o con otro. Emi se tomó un poco en serio ese tema. Quitar las emociones de su mente se había un instinto cuando se trataba de asesinato, eso solo ayudó a aumentar y agudizar sus sentidos y que su fuerza aumentara. Y era cierto. Las emociones te limitan. Y aunque quiso decir que no era cierto, no pudo negar lo fuerte que se volvía cuando eso pasaba. El ninja moribundo trató de pedir ayuda, pero fue inútil cuando su torso fue cortado junto con su cabeza, matándolo en menos de un segundo. Muchos ninjas empezaron a retirarse a los barcos como si el diablo viniera por todos ellos, algunos de ellos se quedaron a enfrentar a la mujer con todo el miedo del mundo, esperando que sus tropas escaparan de la aldea de Uzu. ¿Cómo es que una sola persona podía hacer tanta muerte? Ya perdieron a un total 600 hombres, y Emi no se veía ni se nota cansada, incluso le lanzaron balas de cañón, y no lograron nada. Ella los cortó como si nada, más rápido de lo que ninguno de ellos pudiera notar. Los barcos hacían todo lo posible para zarpar, pero parecía que la marea no estaba de su lado en este momento. Emi notó su intento de huida, lista para ir contra todos y terminar el trabajo de una vez. Nadie escaparía con vida. No fue cuando una ave llegó a ella con un mensaje atado a una de sus patas. La mirada de Emi cambió al ver al ave, tomando el mensaje entre sus manos y empezó a leer ante la atenta mirada de los ninjas de la niebla. Se preguntaban qué era ese mensaje, pero tomaban distancia ante lo que fuera a pasar. Kia-aga. Mito-sama quiere que vuelva rápido a la aldea. Pero si aún no termine mi reporte de mi misión anterior. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto es un desastre. Soy una tonta. ¡Guau!
Emi empezó a agitar las manos en pánico mientras lloraba a mares, antes la mirada en blanco de todos los ninjas que veían a Emi actuar completamente diferente hacia unos momentos. ¿A dónde fue esa mujer despiadada y de sangre fría que hizo una masacre con todos ellos, a ser reemplazada por una chica histérica y llorona que parecía horrorizada por no haber terminado su tarea a tiempo y iba a ser reprendida? Emi empezó a moverse de manera nerviosa y gritando incoherencias a todos lados mientras seguía llorando. ¿Qué le pasaba? Oigan. Está distraída. Podemos escapar. Todos gritaron, lo que hizo que saltaran a los barcos, haciendo todo lo posible para hacer que los barcos vuelvan al mar y regresar de su fallido intento de tomar Uzu. No iban a enfrentar a Emi, no querían tener más bajas. Unos momentos después, Emi se dio cuenta de lo que estaba pasando, viendo cómo los barcos empezaron a alejarse en la distancia, podía ver el alivio en los rostros de los ninjas que se salvaron. Emi tomó un kunai del suelo empapado en sangre ajena, y empezó a escribir en la nota de Mito en respuesta. Una forma horrible de mandar un mensaje, y el ave a su lado lo sabía. Mirando a la pelirroja con una mirada de horror. Dale esto a Mito-sama. Volveré pronto. El ave tomó lentamente la nota entre sus patas, y dio vuelo hacia la aldea. Emi vio a sus enemigos irse sin siquiera terminar con su misión. El escape no era algo que ella aceptará fácilmente. Alzó su espada lentamente en la dirección de los barcos en la lejanía. El mar empezó a palpitar de forma extraña. Suiton, a lo lejos. Estamos lejos. Esa mujer ya no puede acercarse. Nos salvamos. Muchos de ellos empezaron a celebrar, otros lloraron de haber salido vivos de todo eso. Pero con pesar de no haber cumplido con la orden de Tsukage de tomar parte de la aldea de Uzu, siendo una sola mujer de esa aldea lo suficientemente fuerte para nivelar a muchos de sus soldados. Pero pudieron salir vivos de todo eso, lamentando haber dejado morir a muchos de sus compañeros en combate contra ese demonio. La celebración acabó cuando sintieron un fuerte viento proveniente de donde acababan de salir. Muchos sintieron como los vellos de todos sus cuerpos se erizaron. El miedo los inundó a todos. Vieron en dirección hacia donde venía el fuerte viento. Observaron cómo algo se acercaba a ellos a una velocidad que apenas lograban ver, pero lo que sea que ven y hacia ellos era pequeño, muy pequeño que venía en múltiples direcciones. Pronto todo vieron lo que era. Era una ola. No cualquier tipo de ola. Eran cuchillas. Una ola enorme de cuchillas hechas de agua yendo hacia ellos a toda velocidad, el agua estaba demasiado concentrada que un roce con ella era fatal. Estaba cortando el mismo mar en donde estaba pasando, yendo en dirección de todos los barcos. Nadie dijo nada, quedaron inmóviles ante lo que sería su fin. El ataque los golpeó. Cortando en pequeños y pequeños pedazos a todos y cada uno de ellos, los barcos quedaron destrozados en cúbitos, y los hombres quedaron de la misma manera, tiñendo el mar de rojo, pedazos y pedazos de todos ellos tirados y esparciéndose por todo el mar en una escena escalofriante y horrorosa, el mar empezó a aplastar los restos. Los tiburones se dieron un festín con sus restos. Mito-sama. Vine lo más rápido que pude. Emi gritó a la oficina, viendo a su líder y a algunos otros ninjas. Estos parecían verse un poco maltratados y heridos en ciertas partes de su cuerpo, sangre manchado las vendas para detener las hemorragias. Parecían haber vuelto de una misión problemática, y ella esperaba que todos hubieran vuelto vivos, pero fue una sorpresa, era la primera vez que veía a un grupo de ninjas de Uzu heridos, lo que significa algo serio. Mito estaba perpleja, pero lo ocultó demasiado bien, pero la emoción que todos sintieron los pusieron alerta y serios. Emi aún no comprendía lo que estaba pasando. Himeko está a las afueras de la aldea. Emboscaron a su grupo y salieron heridos. Todos volvieron menos ella, decidiendo quedarse para darles tiempo a escapar. Emi se quedó estoica procesando esas palabras. Himeko estaba ahí fuera. Se está enfrentando ahora mismo a un grupo enorme de ninjas de la aldea de la nube que se están acercando a escondidas hacia la frontera cerca de Uzu. Pero eso no es todo. Nos informaron que un ejército enorme de esa aldea viene directamente hacia nosotros. Todos se quedaron callados ante la revelación. Un ejército. Si eso era verdad, se estaba aproximadamente una guerra entre aldeas. Aún tenían a muchos ninjas a su disposición, pero todavía no recibían noticias de su aldea aliada, Konoha. Si esto seguía así, habría una gran pérdida entre ambas partes. Los Uzumakis eran verdaderamente fuertes, podría sacar ventaja de eso, pero aún así habría bajas en mí. Se quedó mirando al líder con preocupación, que la mujer reconoció al instante.
Emi, quiero que vayas con tu grupo a tratar de frenar el avance de esa aldea. Apoya a Himeko y tráela de vuelta. Puede tener información que nos sea de utilidad para impedir una guerra innecesaria. Sí, Mito-sama. Con eso dicho, Emi salió de la oficina juntos con el resto, dejando a la Mito sola en sus pensamientos. Esto iba de mal en peor, una guerra entre aldeas era lo peor que podría pasar, sobre todo si toda una aldea enemiga venía hacia ellos con la misma intención que todos los otros que quería llegar a la aldea de Uzu de una u otra forma. Las razones, obtener sus conocimientos, poder y linajes. Todas las demás aldeas querían eso, lo que resultaba en que siempre venían para atacarlos a cada oportunidad que tenían, y en muchas de esas veces terminaban muertos. La mayoría por Emi. Pensar en su estudiante le trajo un sentimiento de inquietud. Sabía muy bien que Emi era fuerte. Demasiado fuerte. Tanto que incluso se volvió independiente con su entrenamiento, volviéndose cada vez más y más fuerte que cualquiera otro Uzumaki en la aldea. Tenía la leve idea de que Emi podría ser su próxima sucesora en el puesto de Kage. Estaría bastante orgullosa de dárselo. Pero entre más pensaba en Emi, no podía quitarse de la cabeza la leve señal de que algo andaba mal en ella. Desde que acogió y enseñó, nunca mostró ninguna señal de furia, ira o alguna otra emoción barbárica que el resto de los Uzumakis, ya que eran bastante conocidos por su fiereza y fuerza bruta a la hora de enojarse, lo que siempre resultó útil en algún momento de suma importancia o cuando estaban al borde de la muerte. Siempre eran esas emociones que los distinguían a todos. Pero Emi nunca pudo entender cómo es que ella mostraba esas emociones en ningún momento, como si se los guardara en lo más profundo de su mente, evitando de cualquier manera que no saliera a la luz. Ella era demasiado calmada y serena con todo. Incluso cuando peleaba o entraba en su estado en emociones, siempre encontraban una calma absurda que no sabía si ella podría ser capaz de alcanzar con años de experiencia. Una idea llegó a su mente, una que llenó su cuerpo y alma con un miedo horrible. ¿Qué pasaría si Emi llegara a enojarse? Enojarse de verdad. No se podía imaginar a esa adorable niña que conoció en el pasado, convertirse a algo a lo que ella temía. Llevó una mano a su vientre, el sello donde mantenía a raya al Kyuubi. Algo que podría dar más miedo de lo que podría pensar. Tenía miedo de que Emi cambiara. Tenía miedo de Emi. Se odió a sí misma por pensar eso de su estudiante. Fue ella quien le enseñó todo lo que sabe, y pensar que sentiría eso de ella era inaudito. Tanto que el pesar en su corazón dio un aumento. No quería eso, por nada del mundo. Extendió su mano para tomar su taza de té para calmar su mente, pero apenas iba a tocarlo, la taza se quebró. Para su sorpresa y presentimiento, temía por lo que iba a pasar. Esto era un mal augurio, uno del que sabía que podría poner en peligro a muchas vidas. Lentamente, lágrimas empezaron a salir de sus ojos, no solo por miedo, sino por tristeza, dolor, angustia y autodesprecio. Ella lo sabía bien, Mito lo sabía bastante bien desde que vio a Emi. Y lo entendía mejor que nadie. Emi era un peligro. Un peligro enorme. Un nudo en su garganta y en su estómago se apretaron con fuerza. Siempre espero que Emi pudiera tener una vida normal como cualquier otro civil, que pudiera casarse, encontrar con quien sentar cabeza, tener hijos y vivir hasta el fin de sus días siendo feliz. Lo que más deseaba para ella y todos sus estudiantes. Lloró abiertamente. Si Emi se volvía inestables. No tenía más remedio que, Emi-chan. Fin del capítulo.